En este vídeo vamos a usar la guitarra para aprender y hacer el 33. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Te doy la bienvenida a este vídeo de una serie dedicada a cuestiones de la música tradicional. En el vídeo anterior hemos aprendido a escuchar el 33 en grabaciones y audios de diferentes sitios. En este vídeo vamos a usar la guitarra para aprender y hacer el 33. Ya vimos en el vídeo anterior cómo sonaba la música de los audios y vídeos. Todos seguían la misma cadencia diciendo 33 de una u otra manera. Ya hemos hablado también en otros vídeos cómo la fórmula 33 usa la prosodia del habla con sus acentuaciones y retardos que, utilizándolos en el toque de los instrumentos, facilita mucho el canto. En este vídeo vamos a introducir el 33 en otro instrumento que nos permite explorar otros estilos de la música tradicional. Estamos hablando en este caso de la guitarra española. No os voy a enseñar a afinar la guitarra ni me voy a detener en explicar las particularidades de este instrumento, porque solo pretendo que quien ya usa la guitarra pueda tocar otras cosas y aprenda también a usarla para hacer música tradicional. Para tocar bien música tradicional con la guitarra, tenemos que conseguir que ésta reproduzca los acentos y los retardos que usamos en el habla, como ya hicimos con otros utensilios que usamos como instrumentos de percusión para hacer el son de la zambomba. Ahora tenemos que conseguir que nuestra guitarra diga 33, igual que en vídeos anteriores conseguimos que nuestra botella raspada y nuestra zambomba al tocarlas dijeran zambomba, zambomba, zambomba. En otros sitios enseñan a tocar la guitarra con otras reglas que también llevan incorporados los acentos y los retardos del habla, y estas reglas son pan tostao, lana azul, rin rin pun. Seguro que alguno de los que estáis viendo los vídeos conocéis alguna regla más. Vamos a ver, ¿por qué el 33? Ya dimos solución a esta pregunta en vídeos anteriores y si os dais cuenta lo vamos repitiendo continuamente, y así lo haremos porque creemos que es el fundamento de los códigos de interpretación de las músicas tradicionales. Así pues, os mostraré este gráfico que será muy familiar para vosotros y que usaremos muchas más veces seguramente. Aquí a mi derecha lo podéis ver, en el gráfico tenemos el acento 1, el acento 2 y el acento 3. En el acento 2 es donde empiezan las reglas. 33 empieza en el acento 2. Pan tostao y lana azul también. El acento 1 vamos a explicar más detenidamente ahora todos estos acentos. Como 33 lleva el acento fuerte en 3, vamos a usar este y le posicionaremos en lo que a partir de ahora vamos a llamar acento 1 a la guitarra. El acento 2 será donde empezaremos a rasgar el instrumento y coincidirá con train. Seguiremos con el acento 3, que usaremos para saber dónde acaba el acento 2 y empieza el retardo, para después volver a caer otra vez en el acento 1. Esta es solo una secuencia de 3 acentos, solamente 33 y punto. Vamos a ver cómo lo hacemos en la guitarra. Hemos dicho que el acento 1 a la guitarra es el 3 de 33, pero para hacer la regla empezamos primero con el acento 2. Train. El 2 va rasgado. El 3 es donde termina el acento 2. 30. Ahí termina el acento 2. 30. Luego hay un retardo para caer en el 3. 33. 33. 33. 33. 33. Repito. El acento 2 rasga 33, 33, 33. Si utilizamos las otras reglas, por ejemplo, pan tostao, pan tostao, pan tostao, pan tostao, pan tostao, rin rin pun, rin rin pun, rin rin pun, rin rin pun. ¿Os habéis enterado? Siempre empezaremos a tocar la guitarra desde el rasgado, siempre, y decimos la regla mnemotécnica desde el rasgado. No empezaremos nunca 33, 33, no, 33, 33, pan tostao, lana azul, rin rin pun. En el acento 2
es donde rajamos, seguimos la secuencia, en el acento 3 es donde paramos, el acento 2, repito, y el acento 1 es donde vamos a caer siempre. En el acento 1 podemos bien usar el golpe de la caja de la guitarra o no tenemos por qué usarlo, no necesariamente hay que dar un golpe a la guitarra, o sea, vamos a tocar la guitarra con golpe, sin golpe. 33, 33. El golpe es como si diéramos un pellizco a la 33, 33, 33. ¿Veis el pellizco que demos a la guitarra? 33, 33. Y así es como rajamos la guitarra. Es muy importante contemplar que desde el acento 3 al acento 1 hay un retardo. Entonces, la secuencia de 3 acentos no puede ser nunca homogénea, es decir, el tiempo que hay desde un acento hasta el siguiente no debe ser nunca igual. Precisamente por eso usamos las reglas mnemotécnicas de aprendizaje. Es muy importante siempre contemplar el retardo, que va del 3 al 1. Y cuando yo empiezo a rasgar en el 33, si yo los hiciera iguales, sería... Parece que estamos tocando un vals, pero no debe ser así, Tenemos que contemplar el retardo que va del 3 al 1. Si no lo contemplamos, tocamos así. Y si lo contemplamos, hay retardo. ¿Veis? Si yo digo 33 de manera homogénea, y digo 33, 33, no digo 33, 33, si uso la prosodia, claro, digo 33, 33, y el 33, ahí está el retardo, 33 para caer el 3 en el 1. Si lo dijera plano diría 33, 33, 33, 33, y si lo toca la guitarra plano, 33, 33, 33, 33, pero si uso la prosodia, 33, 33, 33, 33, 33, 33, exactamente igual lo podemos hacer con el pan tostado y con lana azul, si yo lo hago plano, pan tostado, pan tostado, pan tostado, pan tostado, pan, no, pan tostado, 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 lana azul, lana azul, lana azul, lana azul. ¿Veis la diferencia? De usar la prosodia, incorporarla directamente al instrumento para que el instrumento tenga ese aire, tenga eso que tiene que tener para ayudar a cantar a los cantantes. Debemos de conseguir que nuestra guitarra, cuando toque, diga siempre 33, Y si lo dice es porque hemos usado perfectamente los acentos de la dicción de decir 33. En otro caso, no estaremos usando esta forma de decir 33 para tocar la guitarra. Daros cuenta que al final tocamos la guitarra con las manos, pero sobre las órdenes que nos manda la cabeza. Es decir, nosotros tenemos que estar pensando en decir 33, 33. Si no pensamos en cómo decimos 33 para poder tocar la guitarra, para reproducirlo en la guitarra, estaremos haciéndolo a ritmo, o sea, cogemos la guitarra y queremos que nuestra guitarra diga 33, pero con las manos, no. Debe la cabeza dar las órdenes a la guitarra para que diga 33. Si lo decimos con la boca, dejamos que toca la primera la guitarra y hicimos 33 con la boca, 30, no, hay que pensar. Yo voy a pensar con mi cabeza cómo dice la guitarra 33. La guitarra dice 33. ¿Veis? Bueno, ahora tenéis que trabajar en casa para que la guitarra diga 33. Os recuerdo que tenemos 3 acentos, tenemos el acento 3, perdón, el acento 2, el acento 3 y el acento 1. Del acento 3 al acento 1 es donde va el retardo para caer en la caja, y tenéis que pensar 33 con la guitarra
con la cabeza, perdón, que digo con la guitarra, tienes que pulsar 33 con la cabeza para que la guitarra lo diga. Si empezamos a tocar la guitarra solo sin pensar con la cabeza 33, la guitarra seguramente no diga 33, la guitarra seguramente diga otra cosa. No. No. Retardo. Sin retardo. No, retardo. ¿Vale? Pues ya tenéis tarea. Hala. Coged la guitarrita y a ver, vamos a practicar para que vuestra guitarra diga 33, 33, o que diga pan tostado, pan, o diga lana azul, o diga rin, rin, pum, lo que queráis, Y hasta aquí la primera clase para empezar a tocar música tradicional con la guitarra. Con esta forma de decir 33 podremos aprender a tocar algunos estilos de jota, de fandango y de seguidilla. Pero antes de todo esto tendremos que estudiar otros conceptos que nos van a ayudar a entender mucho mejor los estilos y nos será mucho más fácil poder ejecutarlos, pero ya será en vídeos posteriores. Si tienes alguna duda o si algo no te ha quedado claro y quieres que te lo expliquemos mejor, déjanos tu mensaje abajo en los comentarios del vídeo. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, puedes suscribirte a nuestras noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Si te ha interesado, suscríbete en el botón, dale al icono del dedo para arriba y pulsa en la campanita para que te avise cuando subamos alguno más. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo.